Eh, por favor, me confirman si me escuchan bien, si se ve la pantalla bien. Sí, profesor, se escucha y se ve bien. Sí, profesor. Perfecto, gracias. Bien, miren, lo que vamos a hacer, yo he decidido unir a los dos grupos, porque usualmente cuando llevan Sinóptica uno y algunos otros cursos como Meteorología Dinámica, ya tienen una cierta base para entender lo que es la parte ya de circulación atmosférica. Sinóptica 2 usualmente trata más de la circulación atmosférica asociada a las ecuaciones, solución de ecuaciones, interpretación de ecuaciones, lo cual lo vamos a ver más adelante. Pero aparte de eso, lo que me interesa mucho es que pueda aprender un poco más acerca de la circulación atmosférica. La circulación atmosférica se trata muy poco y la verdad nadie lo va a enseñar. Tal vez afuera de la universidad sí, pero en la universidad mismo no creo que alguien les enseñe. Eh, y si les enseña va a ser bastante somero, así rapidísimo. Entonces, lo que yo usualmente trato de hacer es que aprendan lo que es circulación de la atmósfera y esa circulación de la atmósfera se lleva hasta la parte de las técnicas de pronóstico, porque el quien hace pronóstico debe saber lo que es la circulación atmosférica. Caso no lo sepa, pues entonces va a estar pues deambulando ahí sin saber qué pronosticar o en tal caso no va a tener una base importante en lo que es circulación atmosférica. Entonces, la idea es que aprendemos la circulación atmosférica. Entiendo yo que el curso de Sinóptica 2 tiene más créditos, el de Sinóptica, perdón, el de técnicas es de menos créditos. ¿De técnicas cuántos créditos? Son 2 créditos, creo. Sí, sí, profesor. Dos. Y el de Sinóptica 2 son 4, me equivoco. Son 3, profesor. 3. Ya, bueno, ahora sí lo han disminuido, pero ya. Entonces, vamos al menos a avanzar parejo hasta mediados de curso. Se supone que esto acaba el 8 de agosto, creo, ¿no? O 10 de agosto. Pero 7. sí, de agosto. Entonces, de aquí son 4 semanas. Entonces, las 2 primeras semanas, al menos esta semana y la próxima hasta mediados, vamos a hacer todo lo que es circulación, pero juntos. Ya vamos a avanzar juntos. Y de ellos el trabajo va a ser similar para ambos, pero y a partir de ahí ya cada uno nos vamos a dividir, cada uno a su tema específico, ¿ya? Esa parte de circulación les va a servir para ambos, les va a servir. La idea mía no es tanto que aprendamos porque vamos a tener una alta nota, baja nota, no. Eh, la idea es que lo que aprendamos algún día les sirva. Esa es la idea, que aprendan algo y les sirva algo para ustedes. No solamente que, que todo esto sea para tener una muy buena nota, no. La idea es para poder tener en consideración el aprendizaje y que esto, no sé, pues tal vez alguien más adelante se dedique al pronóstico u otro parecido, entonces ya sepa algo y tenga una base, ¿no? Entonces vamos a hablar ahora de... Ah, y por cierto, la próxima clase lo hacemos mañana. Y si igual todos vamos a estar y después nos vamos al día mañana, miércoles, después al jueves y viernes, ¿ok? Estamos ahí y luego arrancamos nuevamente el lunes y seguramente el lunes y el martes ya lo estamos acabando todo lo que es circulación. Ya. Eh, vamos a ver, este es un curso que si lo dictamos con el doctor José Manuel Galvez de la NOA, no sé, seguramente ya ustedes lo conocen, y lo dictamos para todo lo que es Sudamérica. Entonces, esto lo voy a utilizar como base para poder aprender un poquito más adelante. Que el estaba llamando por acá. Mm, Entonces, ya no tengo acá, como somos 26, entonces sigamos.
Bien, entonces vamos a ver lo que son las celdas de Hartley, Walker, los anticiclones subtropicales, también esas son conocidas como el anticiclón del Pacífico Sur o anticiclón Pacífico Suroriental, como ustedes seguramente lo conocen como el APSO, o muchos van a escuchar hablar como el APS. Ya últimamente lo están conociendo bastante como el anticiclón del Pacífico Suroriental. Pero bien. La idea es veamos el mecanismo físico y algunas otras cosas más. Por ahí pregunto, qué otra circulación conocen? No sé, ¿qué me puede decir Analita Tatiana? ¿Qué otra circulación así de sistema sinóptico conoce? ¿Ah? Andrea Celeste. ¿Tampoco? Brandon Estrella. Vallesmi Etelvina. A ver, ¿qué me puede decir? El anticiclón del Pacífico Sur, o sea, la parte de Perú, Ya, muy bien. Otro o el sistema. o alta de Bolivia también. Perfecto, muy bien. A ver, ¿alguien más que puede decir de otro sistema que conoce? La circulación de Walker. Ya, la circulación de Walker, ya este es un sistema más planetario. Ya, mientras que los otros que comentaba Vallesby era la circulación más en la escala sinóptica. Pero está muy bien. Otro tipo de circulación, La zona de convergencia intertropical. ya, también la zona de convergencia intertropical. Otra circulación por ahí. El anticiclón del Ah, Atlántico Sur. muy bien, Patrick. El Jotén en bajos niveles. Ya es un sistema, está bien. Ya. A ver, Walter, Christopher. Adriano. La baja y la alta. No te escuché, discúlpame. La baja y la alta de Bolivia. Ya. ¿Quién más? Antonio Tello. La corriente sin chorro. Ya son sistemas, pero está bien. ¿Qué otros más sistemas Mariano? El jet polar. ¿El jet qué? Nicolás. Bueno, se podría decir también la baja de Chaco, también en el monzón sudamericano. Muy bien. Cirsa. Bien, han nombrado varias y todas las que han nombrado la vamos a ver. Vamos a ver cuál es su circulación, cómo es que se presenta esta circulación y cuál es su mecanismo físico, cómo interviene en las condiciones del tiempo y cómo es su comportamiento en el transcurso del año. Esto tiene un comportamiento específico en las estaciones del año. Ahora vamos empezando con la circulación, ¿no? Esta circulación conocida como las celdas de Hartley, Walker y los anticiclones tropicales. Vamos a ver también los procesos que hay en esos que modulan el clima. Las celdas de la circulación global se acuerdan del modelo tricelular. Estas son las modelas, digamos, las celdas de circulación meridional. Ahí también las celdas de circulación zonal, que son las conocidas, por ejemplo, como la celda de Walker.
Vamos a ver los anticiclones, ya lo nombraron también algunos de ustedes, el del Pacífico Sur y del Atlántico, y los océanos, específicamente sus efectos en la troposfera, ¿no? Estas son las corrientes oceánicas, la temperatura superficial del mar, que es muy importante. Por ejemplo, ahora estamos teniendo un efecto bastante importante en lo que se refiere a la temperatura superficial del mar. ¿Qué es lo que está pasando? El mar está caliente, esto ya tiene un efecto climático, tiene un efecto en la atmósfera, que sabemos que esto está conocido cuando tiene un umbral determinado que llamamos el fenómeno del Niño, ¿no? Y algunas aplicaciones de todo esto para el pronóstico climático, pronóstico del tiempo, ¿no? Entonces, hay los procesos primordiales que modulan el clima. En esencia, lo primero que debemos saber es que es la radiación solar. Tiene una distribución de energía a lo largo de la Tierra. Esta radiación solar pues conlleva a los primeros elementos, ¿no? Sabemos que son los elementos primarios en climatología, lo hemos visto en lo que se refiere a la radiación y los elementos derivados de esta de la radiación. Sabemos que la radiación pues calienta la superficie de la Tierra y la superficie de la Tierra pues va a comenzar a calentar el aire, ¿no? Ya esto es a consecuencia pues de esta radiación incidente de onda larga y luego se convierte en radiación termal o radiación de onda larga. Pero va a depender mucho de esta distribución. Lo que nos interesa para el clima es saber cómo se distribuye esta energía. Y uno de los fundamentos, digamos, una de las cosas principales que hace que la distribución de la energía sea contundente es los movimientos de la Tierra, ¿no? Y el movimiento más esencial de la Tierra, al menos para nosotros los meteorólogos, es ¿qué movimiento entonces es? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es el movimiento esencial para nosotros, para los que vemos la meteorología? ¿Quién me dice? Rotación. ¿Quién me da otra? Traslación. ¿Quién me da otra? ¿Quién me da otra? ¿Cuántos movimientos tiene la Tierra? Ojo que esto no debería de enseñar, ¿eh? El que perihelio y afelio. No. Esto es el Sol. Vamos a poner acá. Uy, estoy con. Ya. El Sol, la Tierra, el Ecuador. Y la mayor energía llega acá. Esto es lo que llamamos nosotros. ¿Cómo llamamos esto? ¿Cómo llamamos esta posición de la Tierra? Los equinoccios. Energía hacia arriba y hacia abajo similar. Entonces, el tercer movimiento más importante, al menos para nosotros, es la declinación solar, ¿no? Entonces, aquí está en los equinoccios. Pero luego tenemos el otro movimiento. Esto es la declinación. ¿Cuánto se declina la Tierra acá? ¿Ok? ¿Cuál es el ángulo? ¿Cuánto es ese ángulo de declinación? 23.5. 4. Ya se acordaron, ¿no? 23.45. 35. Excelente, 23 puntos. O 23 grados con 27 minutos. ¿Ok? Este es la declinación de la Tierra. Entonces, aquí, en esta declinación, ¿dónde está llegando la mayor energía? Bueno, lo he hecho muy exagerado, ¿no? Pero la mayor energía está llegando en el hemisferio norte. Aquí están en verano y nosotros estamos en invierno. Esto se va a llamar
solsticio, ¿no? Solsticio de verano para el hemisferio norte, o también podríamos decir solsticio de invierno para el hemisferio sur. Y la otra, ¿cómo será? Esto que sea la Tierra, y la otra será por acá. Entonces, entonces, mayor energía llega al hemisferio sur. Esto sería el solsticio de verano para el hemisferio sur. ¿Ok? Entonces tenemos equinoccios y solsticios. Entonces, este es el movimiento más esencial. Entonces, ¿por qué es muy esencial para nosotros? ¿Por qué? Mejor dicho, para que haya vida. ¿Por qué? Porque la mayor energía se dan cuenta, o primero va al norte, después va al sur y va distribuyéndose y luego a los equinoccios. Entonces, esto define las estaciones del año, por eso es importante. No porque está alejado o más cerca hacia el sol, el afelio, el perihelio, y comienzan a hablar que este es el fenómeno tal. No, es esta la definición. O sea, el quien define las estaciones del año es esta, ¿no? Bien, entonces, una vez que tengamos esa declinación y la incidencia de la radiación y que va yendo un poco más al norte y al sur, dependiendo de la declinación, y para eso, pues ustedes en el curso de climatología han aprendido a calcular cuánto es el ángulo de inclinación, la tangente con la arcotangente y todos esos detalles que ya supongo que eso, inclusive han hecho un programa y ya lo saben. Es por eso, ¿no? Por eso es la importancia. Por ejemplo, te dice de la luna tal, en su cumpleaños, cuál ha sido el ángulo de inclinación de la Tierra. Tranquilamente puedes calcularlo, ¿no? Toda esta razón de ser hace que la energía solar se distribuya equitativamente hacia. Una vez que se va distribuyendo, entonces hay un promedio de porcentaje que ingresa y que se pierde, ¿no? Ustedes saben eso, que hay un 29% que se va aproximadamente, se refleja, una absorción de un 23% en la atmósfera y un 48%, perdón, que va llegando a la superficie, ¿no? Entonces, todo esto del 71% absorbido por el sistema es remitido por diferentes superficies y los componentes en la atmósfera, ¿no? Y hay interacciones diversas, complejas, ¿no? Que a la final esa distribución de energía es lo que nos interesa a nosotros porque es la que vamos a utilizar, o mejor dicho, la que se va a reciclar en los diferentes procesos de atmosféricos, ¿no? Hay diferentes leyes, estas ya vamos a pasar rápido porque son diferentes, la ley de Planck, la ley de Wien, en fin, que todas esas leyes que ustedes seguramente han estudiado en meteorología física, ¿no? Y cada uno tiene pues, ciertas longitudes de onda, inclusive las ecuaciones, que la ley de Planck pues dice la densidad en el cual hay una ecuación, ¿no? De Boltzmann, después de Planck viene Boltzmann y comienza a ver cómo es que la energía está en función de la temperatura, ¿no? Bueno, todo eso ya ustedes lo estudian y lo ven, pero simplemente para que tengan una idea de que toda esa información de ley de Planck y otras más de Churwien Boltzmann hace que entendamos mejor lo que se transforma tanto de temperatura a longitud de onda o longitud de onda a temperatura y para saber la energía, ¿no? Y esa la vamos a utilizar también en algunos casos más adelante. Entonces, pero cuando la energía solar llega a una superficie, ¿ya? Esta superficie rebota como energía de radiación en onda larga, dicho, ¿no? Entonces, si tú tienes un cielo, imagínense, tienes el cielo despejado, ¿no? Entonces, ese cielo despejado hace que la energía que vaya eh, rebotar, por decirlo así, ¿no? Que va a ser mucho mayor porque no hay nada que lo está absorbiendo. Pero si tú tienes un cielo nublado, muy cubierto, muy potente las nubes, entonces ahí es donde hay una menor energía de radiación de onda larga que está volviendo. Entonces, cuando hay un regreso de menor energía de onda larga, esas serán pues condiciones de cielos totalmente cubiertos, mientras que hay una mayor devolución son cielos despejados. Entonces, ¿qué trato de decir? Que ustedes pueden ver a lo largo de la Tierra, las zonas donde hay mayor radiación en onda larga, significa que hay cielos despejados, muy abiertos. Y donde hay menor
radiación de onda larga es porque la nubosidad se lo está consumiendo, entonces hay mayor cobertura nubosa. Fíjense en este mapa dónde están las mayores coberturas de nubosidad. Justamente veamos la escala, y si ven la escala, ¿no? Esa escala pues está justamente ahí donde hay hay mayor nubosidad y menor energía de onda larga. Y fíjense bien, sean más curiosos, en qué regiones del mundo hay mayor, eh, digamos, disponibilidad de radiación en onda larga. Si se fijan bien, podrán ver que la mayor disponibilidad de energía de radiación de onda larga están en las zonas desérticas. Miren la zona norte de África, el desierto de Sahara. Miren las zonas del sur de África, el desierto de Kalahari. En Sudamérica está el noreste de Brasil, que es una zona muy desértica también esa zona. Nos falta también ver el desierto de Atacama, acá en Chile. ¿Mm? En Chile también es una zona desértica también, ¿no? Igualmente, si ahora se fijan en las zonas donde hay menor radiación de onda larga, van a dar cuenta que está a lo largo de la franja ecuatorial. No, no específicamente ecuatorial, pero muchas veces le llaman el ecuador meteorológico, donde está la mayor cobertura de nubosidad, y esa es la zona de convergencia intertropical, ¿no? Entonces se dan cuenta que la radiación de onda larga me va a servir como una especie de saber cuáles son las zonas más nubosas o menos nubosas, ¿no? Es una metodología muy importante. ¿Ok? ¿Preguntas acá? ¿Una señal de vida? Todo claro, profesor. Todo bien. Todo claro, profesor. Ok. Entonces ya estamos claro esto donde podemos utilizar nuestra variable de radiación de onda larga. Y esto es lo que hace un momento hablamos, ¿no? La variabilidad de radiación. Fíjense la declinación que es muy importante aquí, ¿no? Tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, en los equinoccios. Entonces, cómo va girando, un va y ven. Entonces van a poder apreciar que dónde está. Y recuerdo también que hay la ecuación para saber en qué momento la radiación solar es perpendicular en la superficie. Solamente va a llegar a ser perpendicular hasta que incida los 23.45. Más allá de los 23.45 no llega a ser perpendicular. ¿Ok? Y justamente cuando comienza a incidir la radiación mejor dicho, la incidencia de la radiación, pues esta pues se van generando, lo que hace es que la distribución de la energía comienza a procesarse, ¿no? O sea, no es que llegó ahí nada más, sino que hay un proceso de distribución de energía, ¿no? Entonces, estos flujos de calor, o en este caso calor sensible, comienzan a responder el movimiento, ¿no? De estas temperaturas, ¿no? Que a esto también le vamos a llamar la advección, cómo se transporta de un lugar a otro, que más adelante, paulatinamente, vamos a ver de dónde a dónde suelen presentarse esos movimientos. Entonces, y esos movimientos que ocurren usualmente pues se dan de un punto hacia otro, y es ahí cuando vamos a ver acá, voy a generar una pantalla para poder ver esto acá. Bien, por ejemplo, cuando tienes el globo, acá, tienes el ecuador, y como sabes el ecuador, pues ahí es donde más o menos, usualmente entre una franja así, recibes toda la energía, mejor dicho, la mayor energía. ¿Y eso qué hace? Como tiene la mayor energía, lo que hace es generar este movimiento hacia acá. ¿Ok? Y lo que hace es convección, ¿no es cierto? Esto va acá.
Y esta convección llega a la máxima altura, al techo, y comienza a ir el viento hacia el norte. Entonces, lo que se creía, Hartley fue el primer investigador, dijo que esto ocurría así, y esto se iba hasta llegar hasta la zona polar, y se formaba esta distribución. Lo cual esta era lo que Hartley planteó en su hipótesis, y esto era lo que llamaban la célula unicelular, ¿no? Entonces, célula de una sola célula. Pero ¿qué pasó? Que cuando vino luego Rosby, comenzó a ver y dijo, bueno, está un excelente trabajo, pero aquí te has equivocado, dice. Lo que pasa es que tú no has considerado al movimiento de la Tierra. Por eso no puede haber una célula, hay más células. Entonces hace que justamente en este mismo acá, voy a cambiarle de color acá. Esta, veamos en el plano, esta sería digamos el viento en altura. Esta de acá que estoy dibujando en rojo es esta de acá, ¿ya? Esta de acá. ¿Ok? Entonces esta teóricamente debería ir así, ¿no? Hasta acá, bajar y nuevamente hacer la célula. Pero ¿qué pasa? Que como la Tierra está yendo así, entonces todo lo que está en el hemisferio norte, el movimiento es hacia la derecha. Entonces, este viento que va ocurriendo acá, resulta que va moviéndose así. Y llega un momento en que más o menos cerca a los 30 grados se pone en forma zonal. Va a ser este movimiento para allá. Y es ahí donde recién, y como va a ser para allá, comienza la subsidencia y se forma esta celda de acá. Esta celda. Y luego el otro que pasa aquí, esta se va ya como divergencia, empieza la otra celda que llamamos ya la celda, la primera celda, la segunda y la tercera celda, ¿no? Entonces aquí es la explicación que la fuerza de Coriolis, o fuerza aparente, es la que hace que se organicen en tres celdas. En la Tierra son tres celdas. Si tú vas a Neptuno o otros planetas más grandes, no van a ser tres, van a ser de 5 o 6 celdas. Porque Coriolis es diferente, es mucho mayor o mucho menor, dependiendo del giro del planeta, ¿no? Entonces, es esta la que explica las tres celdas. Entonces, después que vino Rossby y planteó esta ecuación mucho más completa, entonces puso la primera celda en honor a Hartley, porque a la final él fue el primero que planteó la celda unicelular. Estuvo equivocado, pero fue el primer científico quien al menos vio esto y planteó algo muy interesante. Es por eso que le ponen en honor a él la celda de Hartley, ¿no? Después viene la celda de Ferrel y después viene la celda polar, o sea, sería la tercera celda. Entonces, es por eso muy importante tener en cuenta esto. Ahora, fíjense bien lo que hemos hecho acá. Y quiero que se fijen esto. ¿Alguien me puede decir algo acá? Los desiertos se encuentran en zonas de Ferrer, por así decirlo. Sí, muy bien. Las zonas desérticas se encuentran justamente en las zonas de mayor subsidencia, es decir, donde la celda de Hartley genera la subsidencia acá. Y es ahí donde están las mayores grandes zonas subsidentes. Aquí, por ejemplo, están, por ejemplo, el desierto de Atacama, la zona sur de Perú hacia el norte de Chile, justamente está donde hay la mayor subsidencia de la selva de Hartley. El norte de África, acá, ¿no? Esta zona es igualmente las zonas de mayor subsidencia, ¿no? Entonces, ahí vemos la importancia de estas celdas, cómo ya está generando un clima, ¿te dan cuenta? Ya está generando una actividad ahí, una zona muy marcada, que la celda de Hartley interviene para tener ese clima especial, ¿no?
¿Ok? Entonces, estas son prácticamente lo que ha generado, ¿no? Acá está lo que habíamos explicado, viene acá, genera subsidencia y así va armando lo demás, ¿no? Lo demás va siempre vinculado con el movimiento de la rotación de la Tierra, ¿no? O sea que es importante, si quieren aprender un poquito más, vayan al COMET, en el programa, ahí hay explicaciones bastante interesantes y van a ver lo que son los de Hartley, Ferrer y la Polar, ¿no? Entonces ya hemos dado inicio a una nueva es decir, a celdas que son bastante importantes y que están justamente son las que explican la presencia de las zonas desérticas en el mundo. Bien, entonces, si tenemos las celdas meridionales, que son las conocidas justamente, la Hadley, Ferrer y Polar, también tenemos las celdas que son zonales o ecuatoriales, que estas celdas es conocida como la celda de Walker. Entonces, en las celdas meridionales se organizan pues desde Ecuador hasta el polo norte o polo sur. Tienes tres celdas, ¿no? Entonces, la que nos hemos concentrado bastante es en la celda de Hadley. Y controla las circulaciones tropicales. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque para el pronóstico del tiempo debemos saber específicamente dónde están generando esas subsidencias. Ojo, de acuerdo a la extensionalidad del año que hemos visto, esta celda se va a mover ligeramente al norte o al sur. ¿Por qué? Porque la franja, la que va a dominar, la que va a ser es esta, la franja ecuatorial o también la zona de convergencia intertropical, esta parte, línea amarilla que vean. Y dependiendo si esto está un poquito más al norte, un poquito más al sur, dependiendo de la estacionalidad, la subsidencia igualmente se va a ir un poquito. Y eso nos sirve para hacer el pronóstico, porque vamos a saber dónde se va, más al norte, más al sur, y gracias a ver el pronóstico, ¿no? Uh, esta es, por ejemplo, es un ejemplo que hemos trabajado y que vemos donde hay la mayor subsidencia, ¿no? Ahora, este es en el corte transversal. Si hacemos un corte transversal desde el Ecuador a cualquier lado del polo, miren cómo está la zona de convergencia, va generando la subsidencia, porque ya habíamos hablado que es de acuerdo también a la fuerza de Coriolis, pero después aparece algo más. Ya esto ya, obviamente, cuando ya la circulación es estudiada pues a mayores detalles, ¿no? Como la de Rossby, por ejemplo, ¿no? Y se encuentra con algo muy interesante porque en la parte subsidente de la celda de Hadley hay un intercambio, o mejor dicho, se encuentra con otro tipo de masa que organiza obviamente la celda de Ferrer, pero esa masa es una masa ya subtropical. Y en ese cambio de temperatura pues está lo que llamamos pues un gradiente de temperatura. Y en el gradiente de temperatura aparece pues el movimiento del aire, que es prácticamente, en este caso, en la corriente en chorro. Entonces estamos ahí afirmando ya lo que afirma, por ejemplo, el autor de, ¿cómo se llama? Holton, en su libro, dice, ¿no? ¿Qué es el chorro? Justamente es el producto del gradiente horizontal de temperatura. Aquí está el gradiente horizontal de temperatura y aparece este viento intenso que era. Igualmente, más hacia el sur o hacia el norte aparece ya la corriente polar. ¿No? Esta también es similar, pero hay un detalle bastante interesante que aparece acá. La línea roja es la línea de tropopausa. Esa línea de tropopausa más alta está en la zona ecuatorial y mientras va camino hacia el polo va disminuyendo esas alturas. Es por eso que se dice que la altura de la tropopausa en el Ecuador está a 18 kilómetros aproximadamente y en el extremo sur o norte, que sería el polo, está alrededor de los 9 kilómetros, prácticamente el doble. No, entonces, fíjense ahí cuál es la estructura promedio de la corriente en chorro que aparece y la altura de la tropopausa va disminuyendo camino hacia el polo, ¿no? Esto ya sería el corte promedio de una estructura vertical de la circulación meridional. Esto lo hemos visto. Y este es en la celda de Hadley en corte transversal.
en el corte transversal de norte a sur, se aprecia ahí que la zona de convergencia, miren acá está más o menos 4 norte a, no, perdón, 8 norte a 12 norte. Esta es la zona de convergencia. Este es un corte transversal, miren, está en 1000 hectopascales y arriba está en 200. Y si vemos acá, entonces vemos que aquí está la vertical, la humedad relativa muy alta porque hay una concentración, convección fuerte. Y hacia los norte y al sur está pues el anticiclón del Pacífico Norte, anticiclón del Pacífico Sur. No hay humedad, es porque hay subsidencia, ¿no? Entonces eso se está diciendo. Pero acá le falta algo más interesante. Y justo ahí va en la primera tarea que se me deja. Ojo, la tarea se envía al día siguiente. Eso y el que no lo logra enviar, simplemente no tiene calificación, ¿ok? Entonces, ustedes lo que van a hacer es hacer un corte transversal, busquen información, lo pueden hacer en Graz, en Python, que ustedes vean en qué lo hacen, pero es hacer este gráfico, ¿no? De un corte transversal desde el sur al norte, pueden hacerlo desde el polo a polo, en este caso no está polo a polo, y una variable para ver cómo es el desarrollo es la humedad relativa, es el estado de saturación, ¿ya? Y la otra puede ser el movimiento vertical, y el movimiento vertical lo pueden hacer con la omega, ¿no? El modelo numérico y omega, o tal vez una componente que es mucho más sofisticada, que si ustedes tienen acá, por ejemplo, vamos a verlo acá. Se tiene acá el norte, sur, este es el Ecuador, y esto pues será pues acá el máximo, en una escala, usualmente tiene que ser una escala logarítmica, ¿no? Esto es 1000 y acá tiene que ponerlo, inclusive hasta 100 hectopascales, ¿no? Y acá usualmente está ligeramente más el norte, no está en el Ecuador exacto, pero está acá. El promedio de la humedad, así más o menos. Por acá llega acá, ¿no? Por acá, después sube por acá, encuentras otro sistema, qué sé yo, por ahí, queda ahí. Vuelvete acá, en el sur usualmente si está en el Pacífico, esto va a ser súper seco porque está el anticiclón y de acá recién hay un convectivo por ahí. Entonces, esta es, por ejemplo, la humedad relativa. Y hay otra que llaman la circulación vertical, que son flechitas, por ejemplo, acá será una flechita de ascenso, ¿sí? Y por acá lo que subsidencia, ¿por qué la subsidencia? Porque lo está aplastando todo esto, ¿no? Y esto igualmente ¿no? Es prácticamente la celda de Hartley acá. Después van a ver que por acá sube, así, en fin, van a ver unas cositas así. Sí, ¿no? La idea es que identifiquen ustedes que en un corte, en cualquier longitud, que vaya de latitud 90 a 90, y determinen esto. Ahora, ¿cómo hallar estos vectores? ¿No? Estos vectores usualmente tienes viento zonal y viento meridional norte a sur o sur a norte, y tienes el omega. El omega es pascales sobre segundos. Entonces, pueden hacer, esto sea el omega, que es vertical, valores negativos son movimientos arriba, valores positivos, movimientos abajo, y te agarras el viento meridional acá, y haces un pitagorazo y te va a salir este movimiento. Ahora, este pascal, que es este de acá, el vertical, es centímetros. Haciendo la transformación, te va a hacer centímetros por segundo. O sea, esto hace la transformación. Y este de acá es metros por segundo, porque este es el B, el viento meridional. Entonces, son diferentes unidades, pero la idea es la proporcionalidad. Y haciendo la proporcionalidad, te va a salir todo esto. El que quiere hacerlo con vectores más completo. El que quiere solamente pone omega y te va a poner acá, no sé, pues valores negativos, que es ascenso, o acá te va a salir positivo porque es subsidencia. Y aquí te va a salir negativo porque es ascenso. En fin, pueden hacerlo con esto
o solamente con esto. Eso no hay problema. La cosa es que su gráfico sea bien interpretado, bastante bien. ¿Alguna pregunta al respecto? Esta es la primera tarea. ¿Escuchó? ¿Cómo se llama el segundo método, profesor? El que utiliza centímetros y metros. Esto es el omega, o sea, en el modelo te van a dar, hay una variable que es omega, o sea, velocidad vertical. ¿Ya? Y hacen la unidad es pascales sobre segundo. Si tú lo desglosas, a la final te va a salir centímetros por segundos. ¿Qué quiere decir? Que el pascal lo transformas, ¿no? Comienzas a desglosar, lo transformas y al final te sale esto. Y esto lo tomas como movimiento hacia arriba y el otro es horizontal. Y entre ambos haces un pitagorazo y te va a salir un movimiento ascendente o descendente, flechas, arriba hacia abajo. O sea, no es horizontal, va a salirte vertical, que va arriba o hacia abajo. ¿Ok? Vamos a ver acá. Los que tienen Interpegrats, pero no me van a presentar con Interpegrat, ¿no? Van a hacerlo ustedes mismos. Ya, pues siendo más ahí astutos, comiencen a indagar sus ecuaciones que hay ahí, pueden encontrar la ecuación, de ahí pueden sacarla, ¿no? A veces estoy en una pista ahí. Por ejemplo, pronóstico, se me acá ya. Tienes acá, entonces acá haces un corte longitudinal, acá hacemos el corte. Profesor, una consulta. En el corte transversal solo se le va a presentar la humedad relativa y omega, que es la velocidad vertical, o también se puede incluir temperatura potencial. Si desean, pueden incluirlo, pero que no salga muy engorroso. Tienes que hacer una figura bonita. Ya, profesor. ¿Se le Miren envía acá, un por correo, ejemplo. profesor? Ya, sí, ahorita vamos a hablar de eso, ya cómo van a enviar, porque si no se me va a armar una cosa fea. Ahorita. Miren esto, este es el corte. Fíjense acá. Miren dónde está la zona de convergencia. Está acá, el Ecuador más al norte, ¿ves? Miren cómo se ve hasta acá. Y fíjense hacia el sur. Este valor es de 10% menor, o sea, es seco. Hacia el norte, miren dónde está, ¿no? Entonces se dan cuenta que va al Ecuador y hacia el norte. Esto es la célula de Hartley, está acá. Se dan cuenta, está fuerte. Hacia acá también está. Está más acá, bien pegadito acá, ¿no? Acá, mira, está pegadito, acá está 30. Entonces, eso tiene que llegar a salir más o menos como esto. Acá debe salirte en flechas, hay un pequeño error acá en el programa, pero debe estar con vectores, pero está como barbilla, ¿no? Es simplemente cambiarlo, ¿no? Pero la forma que ustedes deben poner está acá, así, ¿ya? Bien, entonces, ¿cómo lo van a enviar? Lo envían al correo. El correo, ya ustedes la conocen, ¿no? NXP, arroba la molina y ¿ok? Entonces, lo primero que van a hacer es poner el nombre del curso, ¿ya? Por favor. Nombre del curso, el que me pone diferente, yo no sé si la revise, eso ya. Curso, guión bajo y su nombre. Nombre, no sé, pues, Nelly y primera práctica. ¿Ok? Este es el subject que ustedes deben enviar. El nombre del curso, nombre del alumno, primera práctica. ¿Quedó claro? Así se me hace más fácil poder corregirlo. ¿Ok? Lo envían en PPT, como gusten. Individual, profesor. Disculpa, Trabajo individual. es individual. Ah, Ya más adelante habrá otros trabajos que van a ser grupales, pero al menos este es individual. Bien, entonces hemos visto la celda de Hartley y ahora lo que vamos a ver es la celda de Walker.
Entonces, como estamos un poco más de una hora, vamos a descansar unos 5 minutos. Ya respiren, tomen su cafecito y volvemos dentro de un momento, ¿les parece? Ok, en unos 5, 8 minutos retornamos. No se vayan. ¿Por qué? Porque el agua está caliente, la temperatura superficial del mar está muy elevada y la convección se movió a esa zona. Y además, recuerdan que en la condición normal, o también conocida como neutral, tenías una convección en la Amazonía. Pero cuando esa Hartley se movió, esa convección en la Amazonía ya no es convección, sino es subsidencia. ¿Qué quiere decir? Que las lluvias usualmente o típicamente en periodos del ENSO, el fenómeno del Niño de oscilación del sur, se forma más en la vertiente occidental, norte-centro. Fíjense acá. Y cuando aparece este fenómeno del Niño hacia el lado de la vertiente oriental, hay subsidencia. ¿Verdad? Hay subsidencia. Es por eso que hacia esas zonas ya no llueve o llueve menos. Entonces, ese es el cambio que da cuando el mar se calienta, ¿no? En un periodo de evento del Niño en la circulación global. Entonces, es importante notar esto. Entonces, ¿qué cosa, cómo podemos ver? Bueno, podemos verlo con los numéricos o tal vez con el mismo, se me estoy, imagen de satélite. Vamos a ver un ejemplo acá. Vamos acá, regresar. Miren acá, ¿dónde va a estar el celular, no? Todo está franja. Veamos acá, corte, va a ser latitudinal, ¿ya? Vamos a ponerlo acá. ¿Sí? Miren justo donde hemos hecho el corte. Aquí, miren, entre 120 y 180 hay convección muy potente acá. Muy potente. Entonces, ¿qué pasó? Que justamente está cumpliéndose esto, porque ahora estamos en eventos en línea. Miren acá. Estaba acá, pero hemos hecho el corte por acá y acá está la convección. Se dan cuenta en la parte central. Muy potente. ¿Qué debería ser? Debería ser esta subsidencia. Pero no, ya no está esa subsidencia, sino está esta convección. ¿Por qué? Porque estamos en el niño. ¿Sí? Esa es la circulación de justamente la de Walker, ¿no? Hace que cuando se calienta el mar, pues se trastoque totalmente, ¿no? Bien, entonces esa es, yo, al delegado de ustedes, voy a pasar y esto lo van a compartir con todos. O sea, incluso aquí, en la parte inferior de cada PPT, diapositiva, hay referencias bibliográficas, hay para leer un poquito, acá. Esto hay para leer. Así que no se preocupen, esto lo van a obtener esta PPT. Les voy a dar porque esto está para compartirlo. Lo que sí no me gustaría que ustedes esta PPT le compartan con los futuros otros alumnos, ¿no? Eso es para ustedes, ¿no? ¿Sí? Por favor. ¿Ya? ¿Preguntas acá, por favor?
Lo que vamos a ver ahora son lo que es... Profesor, disculpe. pues, te escucho. Hay algunos alumnos que se quieren unir a la clase. Están en el meeting, espera. No hay acá nada. En el Meet. Acá en el Zoom, ¿no? Tengo 28 alumnos acá. Bueno, Ok. 26. Acá está. No, bajar, dice, bueno. Profesor, consulta. Sí. Con respecto a lo de la tarea, o sea, en lo del corte transversal es más para analizar lo de la celda de Hadley, ¿verdad? Sí, pero como ahora hemos hecho el Walker, el que quiere, ojo, solamente el que quiere, obviamente que quiere tener más nota, ¿no? Puede añadir ahí la de Walker. Ya, profesor. Gracias. Profesor, una consulta. ¿Bien? ¿Los cortes para qué fecha deberían ser? Ah, eso es a libre albedrío, no hay problema. Ah, ok, ok. Ustedes busquen la data que tengan, si por ahí encuentran de verano, tal vez por ahí alguien encuentra del niño 2017, excelente, le va a salir un gráfico mucho más bonito. Alguien encontró una fecha ahí cualquiera que no le interesa, lo hace por hacer, encontró una fecha muy aburrida y ni siquiera se ve la zona de convergencia. Bueno, pues si lo ha hecho bien, ya, pero ya depende de cada uno de ustedes, ¿no? Buscar una fecha específica con mayor actividad se le va a notar mucho mejor el gráfico, ¿ok? Gracias, profesor. Bien, yo creo que el que quiso entrar ya está. Mm, Vamos a ver ahora el sistema de los anticiclones subtropicales, anticiclón del Pacífico Sur, el Atlántico. Eh, El anticiclón del Pacífico Sur, pues es también conocido anticiclón semipermanente porque hay veces en que desaparece, está ahí, se desplaza hacia algún lugar. Y este pues se posiciona en el Pacífico Suroriental, ¿no? Por eso mismo le dicen anticiclón del Pacífico Suroriental, o mejor dicho, por eso le dicen APSO. En fin, en mi época solamente lo conocíamos como APS, pero no está nada mal, el APSO. Como sabemos, pues la presión atmosférica pues la fuerza, o sea, es el peso que ejerce la columna de atmósfera de aire, y se cuantifica por la unidad de área, y en una atmósfera es de 1013 milibares, es una notación antigua, hectopascales y 700 milímetros de mercurio, en fin, como quieran verlo, pero esto es el promedio de términos ideales, ¿no? La distribución de la presión atmosférica a lo largo del Pacífico, en este caso sur, nosotros lo vemos como el Pacífico Sur, vamos a tomarlo como referencia a la longitud de 90 grados oeste y la latitud de 30. Eso es un imaginario referencial para ver cómo el anticiclón se va moviendo de un lugar a otro lugar, considerando esa referencia. Fíjense en el verano el núcleo está ligeramente al sur de su posición, mejor dicho, al sur de los 30 grados. ¿No? Mira donde hay mayor dominio hacia el sur. Y si lo vemos en el otoño pues está más o menos en promedio en la franja central acá, ¿no? De los 30. ¿Qué quiere decir? Que del verano hacia el otoño se ha movido ligeramente hacia el norte. ¿No? Entonces, y además el núcleo, que en el verano está con 1020, en el invierno está con 1017. O sea, va subiendo al norte, pero va perdiendo también la intensidad, ¿no? de ese núcleo. Usualmente dice que esto puede alcanzar hasta 1040 hectopascales. Bueno, ojo que esto está promediado de todo el verano, o sea, un promedio estacional, ¿no? Pero si uno ve en lo que es el promedio de un solo día, pues obviamente es mucho mayor, ¿no? Y como se ve acá, llega hasta los 1040 inclusive, ¿no? Miren, perdón, yo lo dije, ¿no?
Miren esto de acá es muy interesante. Me gustaría que se fijen bien. Fíjense ahí el verano, otoño. Miren, el verano está más al sur, otoño va moviéndose un poquito más al norte y miren, en el invierno se movió más al norte, está por encima de los 30 sur. Y en el otoño es mucho más ligero, en el invierno también 20 más o menos, y nuevamente del invierno caminas a la primavera y se va camino hacia el sur. Y la primavera aparentemente es el más intenso, porque fíjense el núcleo de la primavera, con 1023. Entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que el anticiclón del Pacífico Sur va moviéndose de la zona norte hacia el sur. Está más hacia el norte en el invierno y más hacia el sur en el verano. Y el máximo valor se registra en la estación del verano. Mientras que en la estación de invierno no es intenso, es menos intenso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces de sus efectos hacia la zona de nuestra costa? Al parecer los efectos son más cuando el sistema se aproxima a nuestras costas. ¿Ok? Entonces, vamos a decir, hacia el invierno, hacia el norte, hacia el verano, hacia el sur. Hacia la primavera, camino al verano, es más intenso y hacia el invierno es menos intenso, pero está más cerca hacia la costa. Por estar más cerca a la costa, ahí es donde tenemos, digamos, mayor influencia. ¿Preguntas acá, por favor? Vamos a ver, en primavera llegaba hasta los 1040, ¿verdad? No, dice acá. Aquí está. Leamos esto, ¿no? Dice, domina las características sinópticas sobre el este del Pacífico Sur, presión usualmente entre 1020 y 1026, como escala mensual. Sin embargo, como escala sinóptica podría alcanzar hasta 1040. Escala sinóptica te dice, pues, en un día determinado, ¿no? Entonces, este 1040 se puede estar en verano, invierno, o sea, puede ser en cualquier momento, ¿ya? 1040. Pero usualmente, si hablamos en promedios estacionales, es más intenso en la primavera, ¿ya? En el verano es intenso. Entonces, puede ser un poco más, un poco menos, pero es más intenso en la primavera. Mientras que en el invierno es menor, pero fíjese que en el invierno, en el invierno es menor acá, por ejemplo, el invierno es menor que la primavera en valores, pero está más cercana hacia nuestra costa. ¿Por qué? Porque se movió hacia el norte. Y estas que cuando está más cercana hacia la costa, pues son los efectos pues, de llovinas y esos detalles que ya lo conocen para la estación de invierno. Ahora, hay una estación, perdón, hay un evento bastante peculiar que suele ocurrirse todos los años, sin embargo, es más intenso en el invierno. En el invierno es más intenso porque aparecen unos eventos conocidos como friajes. Seguramente lo han escuchado hablar, friajes. Ahora, el detalle está cuándo aparecen los friajes o de dónde aparecen, de dónde se gestan esos friajes. Entonces se ha encontrado que los friajes usualmente se gestan en el Océano Pacífico. Es decir, que es un anticiclón potente que a la final se traslada hacia el continente y del continente se va hacia la parte norte de la Amazonía. Y a nosotros, en nuestra Amazonía, nos afectan pues con descensos térmicos. Esa es una cosa muy interesante. Ahora, fíjense acá en el lado izquierdo, dice que el anticiclón del Pacífico Sur está, es catalogado como un núcleo cálido. Vean ahí,
Entonces, para saber que es un núcleo cálido, a este anticiclón que estamos observando, puede ser en cualquier momento del año, no tiene que ser verano, otoño, no, cualquier momento del año. Haces un corte transversal imaginario ahí, como ves la flecha horizontal, y en ese corte transversal graficas una temperatura, la temperatura potencial. Vean, está el corte ahí, ¿ya? Desde los 130 más o menos hasta los 70 acá. Así está. Y vean la vertical. ¿Ok? Esta es la vertical. En esa vertical graficamos la temperatura potencial. Fíjense cómo sale la temperatura potencial. La temperatura potencial sale así invertida. Miren, ¿cómo me refiero a una campana invertida? Cuando sale una digamos, una campana invertida significa que el aire es caliente, pero ya tiene experiencia, obviamente, va a decir, no, es caliente, no. Pero al que no tiene experiencia, vamos a demostrar por qué. Imaginariamente, ponte en este punto de acá, que es más o menos 300 grados Kelvin, temperatura potencial siempre en grados Kelvin, y nos movemos hacia el lado derecho. Miren acá, 300. Y se calentó, ya no es 300, es 303. Voy alejándome, ya no es 303, es menos de 303 y llega a ser 300. ¿Qué quiere decir? Que la parte más caliente está aquí al centro y hacia los extremos está la parte más fría. Entonces, este anticiclón es de núcleo caliente. Ahora, usualmente encima del anticiclón del Pacífico Sur, que ven acá, siempre hay una dorsal que está encima, es la que lo mantiene vivo al anticiclón del Pacífico Sur. Esa dorsal es justamente caliente. Como una dorsal es caliente, el sistema va a ser caliente. ¿Ya? Hasta ahí bien. Entonces ya hemos demostrado que el anticiclón del Pacífico Suroriental es un sistema caliente. ¿Ok? Preguntas por acá, por favor. ¿Nadie? ¿Todo bien? Bueno, sigamos entonces. Aquí está el núcleo caliente y acá. Ya acá hace falta algo, ¿no? ¿Qué pasó? Pero bueno, vamos a hacerlo acá. Entonces, cuando tenemos un anticiclón, en este sentido acá, esto hemos hecho más o menos así. Hacemos un corte acá. Tenemos acá. Y la temperatura potencial me sale más o menos así. ¿Ok? Y cuando sale así es porque el sistema es caliente. Ya le hemos demostrado por qué. Pero hay veces el anticiclón se forma de este sentido. ¿Están viendo la diferencia entre uno, que es el APS, y el 2, el APS? ¿Ven la diferencia? ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia? Que el primero tiene más comportamiento zonal y el otro meridional. Así es, exactamente. Ahora, esto no es algo que se da al 100% siempre así, no, pero es lo más usual, ¿ya? El APS, cuando tiene un comportamiento zonal, usualmente suele ser caliente. Pero cuando tiene un comportamiento meridional, usualmente suele ser frío. Entonces, ya si hacemos el corte acá, la temperatura potencial va a tener este comportamiento. Así, es como una campana, ¿no? Entonces, los valores que van hacia el centro son más fríos, ¿no? Son más fríos, y los que van hacia los costados son más calientes. Entonces, este APS, cuando haces el corte y descubres que es frío, ya no va a ser APS, porque el APS, la definición es que es un núcleo caliente. Lo que va a hacer esto va a ser llamado
¿Cómo se llamará? Lo van a llamar anticiclón migratorio. Entonces, cuando el anticiclón se enfría, ya no es caliente, es conocido como anticiclón migratorio. Entonces, este anticiclón se va a comenzar a mover, a desplazar. Por ejemplo, Sudamérica. ¿Ok? El anticiclón, más o menos, está la cordillera por acá, está así. Entonces, el anticiclón se forma así, más o menos, y comienza a entrar una pequeña dorsal. Ojo que ya es un anticiclón frío, anticiclón migratorio. Aquí ingresa una dorsal, por acá, por la parte más baja de la cordillera. Va pasando el tiempo, entonces el anticiclón luego ingresa más, luego ingresa más y ya se posesiona casi. Aquí. Y esta comienza a entrar acá. Esta zona comienza a enfriarse, porque el anticiclón es frío. Y luego ya más adelante vamos a ver que acá se forma una baja, se forma un frente. Y bueno, pues es otra historia un poquito más avanzada que lo vamos a ver más adelante. Lo que nos interesa a nosotros es esto, que es un anticiclón Pacífico Sur, que es del núcleo caliente, y el otro se transforma, como dice su compañera, era zonal y ahora es meridional. Y este núcleo es frío, es conocido como anticiclón migratorio. Aquí está demostrado. Y ese anticiclón migratorio se transforma con su propia palabra lo dice, ¿no? Es una anticiclón que va a migrar, se va a ir hacia la parte continental y va a formar todo lo que llamamos un friaje, ¿no? Que eso ya es todo un episodio. Ok, preguntas por acá, por favor. Seguimos. Hacemos un corte imaginario, lo que llamamos diagrama de Hofmüller. Y ese corte de Hofmüller lo hacemos en este caso en el tiempo, ¿no? O sea, desde 60 grados sur hasta el Ecuador. Más o menos el corte va a estar en 90 grados oeste. Y miren cómo va en el tiempo. Acá se ve identificar lo que habíamos discutido hace un rato. Miren esta línea entrecortada. Esta más hacia el sur está en enero-febrero. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en verano se iba más al sur y paulatinamente va subiendo? Y entre la primavera, está en la primavera, camino al verano, se va más hacia el norte. Está más hacia el norte con respecto a la otra acá. En conclusión, en un diagrama de Hofmüller, en un corte de 90 grados oeste, se puede ver cómo es el comportamiento mensual de este anticiclón. ¿No? Al que os encantan hacer cortes, tranquilamente pueden ver cómo es la evolución de esta, ¿no? Igualmente, ahí ya depende de cada uno. Si ustedes ya tienen su información climática mes a mes, pueden hacer diferentes tipos de cortes, tranquilamente hacer un corte, por ejemplo, en los 90 que habíamos visto, y que vean cómo combinarlo con el viento para que vean esto, ¿no? Igualmente, hacer otros cortes, esto ya va a ser trabajo de ustedes, que investiguen, hagan los cortes transversales, los diagramas con Müller, y vean en cada corte dónde y cómo se comporta el anticiclón. Esto no es complicado, es muy bonito porque así me enseña muchas cosas. Inclusive podemos hacer un corte acá, miren acá en Chile, ¿no? Y tiene un comportamiento acá, ¿no? Bimodal. O sea, mayo hay un núcleo y después viene en septiembre todo. Sí, aquí en Perú, corte en Perú,
En corte en Perú se ve que en el invierno, o mejor dicho, acá en junio hasta septiembre, inclusive hasta la primavera, se ve que hay un núcleo máximo. Y aquí en el verano, vean acá, en febrero es el núcleo más bajo en este corte. Por eso que en la zona norte comienzan a trabajar, a tener más lluvias de lo usual. Y si quieren hacer acá un cortecito por acá, eso lo conocen como niño 1 más 2, ¿no? O si no, un corte grande. Vean, en un análisis mensual, se puede apreciar pues que la presión atmosférica va variando dependiendo de los meses o también los años, ¿no? Esto en este caso es un promedio de los meses. Aquí, por ejemplo, tenemos en forma anual. Bien. Entonces ya ustedes pueden hacer sus variaciones y todo lo demás acá, ¿no? Así que vamos a quedarnos acá. Ya, hay bastante, hemos corrido y me falta garganta. Mañana a la misma hora vamos a continuar con este anticiclón y el anticiclón ¿cómo se llama esto? Del Atlántico. Y también vamos a ver lo que es que sigue después de esto, el océano, su efecto, la celda hemos visto, esto va a ser repetida, la Alta de Bolivia. La Alta de Bolivia vamos a hacerlo ahí. Ok, entonces, lo que les pido, tienen un trabajo que hacer, si es posible, háganlo ahorita, comiencen a trabajarlo y ya. Si no, no voy a aceptar, ojo, esto sí es una advertencia, usualmente no suelo hacer, pero no voy a aceptar si ya me lo presentan el miércoles. Mañana es el último día de presentación. Ya saben cómo es el título, primero ponen el curso, después viene el apellido y que diga después primera práctica. ¿Ok? Quedamos en eso, muchachos. Nos vemos mañana a la misma hora para hablar del anticiclón del Pacífico, del Atlántico, perdón, anticiclón del Atlántico y la Alta de Bolivia, ¿no? Para hacer igualmente el análisis, cómo se comporta, hacia dónde va, cómo son los efectos de lluvia asociado a este AP, a esta Alta de Bolivia. Ok, nos estamos viendo. Profesor, Sí, dime. consulta. La tarea, ¿hasta qué hora se le entrega el día de mañana? Hasta que acabe las 00 horas de mañana. Ya, profesor, gracias. Sí, Nicolás. No, era la pregunta, la misma pregunta. Ya, perfecto, entonces estamos bien. ¿Saraí? Sí, profesor, una consulta. En el trabajo debe de ir el corte transversal y una pequeña descripción, ¿no? Así es, exactamente. Gracias. Y los que quieren tener un poquito más de nota hacen la celda de Walker. Si no hay preguntas, nos quedamos acá, muchachos. Nos estamos viendo mañana a la misma hora. Sí, Profesor, con respecto a uno de mis compañeros, bueno, compañeras, me gustaría hablar esto más a privado, la verdad. no lo entendí, disculpe. Es una situación sobre una de mis compañeras, la verdad me gustaría hablar un poco más en privado. Ya, no hay problema. Ahí en el